Cuando se cumplen los supuestos de Gauss-Markov, decimos entonces que los estimadores, que beta es Meli. ¿Qué significa Meli? Mejor estimador lineal insesgado. Lineal vimos que es. Pero bueno, hay dos características que es, uno dice que es el mejor y otra característica es insesgado. ¿Qué significa? Bueno, este lo vimos y este va a ser el que vamos a discutir más a fondo. ¿Qué significa que es insesgado? Que la esperanza de beta es igual al parámetro. Recuerden, esto es una variable aleatoria, un estimador. ¿Por qué? Porque depende de la muestra y la muestra es en principio aleatoria. El segundo supuesto de Gauss-Markov me dice que la muestra se distribuye de esta manera. No sé la distribución exacta, pero sé que los distintos elementos que saco de la muestra son independientes entre sí. Bueno, esto de acá que es insesgado significa que este estimador va a estar centrado en beta. En principio lo más probable es que esté cerca de beta. Si tengo una muestra muy mala, voy a estar un poco lejos. Pero tuve que tener mucha suerte para que pase eso. Mucha mala suerte para que pase eso. ¿Qué significa que sea el mejor? Bueno, hay una forma de comparar cuál es un estimador mejor contra un peor. Y por ejemplo, este otro, le voy a poner de nombre beta sombrero 2 y al anterior beta sombrero 1. Beta sombrero 2 es mejor que beta sombrero 1. ¿Por qué? Porque este de acá tiene menor varianza. Está más apretado, más concentrado ahí. Entonces, dada cualquier muestra, es más probable que esté cerca del verdadero parámetro. Es una medida de la precisión. Bueno, voy a estar acá, voy a apuntar acá, pero además voy a tener mucha precisión. Un estimador que es insesgado es un estimador que directamente apunta mal y si tiene mucha varianza es impreciso encima. Bien. Para demostrar que es el mejor, que dentro de los estimadores lineales es el mejor de todos, es un poquito complicado y no nos vamos a detener en eso. Igual hay que tener una cosa clara, que sea el mejor no significa que es bueno. Es el mejor estimador lineal, significa que dentro de los lineales es el mejor. Pero podemos decir quizás, para ciertos casos, utilizar un estimador lineal es algo ya malo, entonces es el mejor dentro de los malos. Es como decía un profesor, en un restaurante malo, este es el mejor plato de un restaurante malo. No significa que es un buen plato, pero que no es tan malo como otros que pueden ser todavía peores. Así vamos a discutir un poquito más a fondo la propiedad de insesgadez, que para ello tenemos que calcular cuál es la esperanza de beta. Tenemos que demostrar que esto es igual a beta. Este es nuestro objetivo. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, vamos a partir utilizando la siguiente igualdad. Es igual a la esperanza de beta condicional en X. Lo cual, esto es cierto por ley de expectativas iteradas. Y entonces vamos a enfocarnos primeramente en esto de acá. Una vez tenemos esto de acá, aplicamos la esperanza y vamos a obtener esto de acá. ¿Sí? Es que primero nos interesa calcular la esperanza de beta condicional en X. Beta es un estimador, ¿no? Porque tiene ese sombrerito que así escribimos los estimadores. Y un estimador, por lo tanto, es una función de la muestra.
y la muestra es una variable aleatoria. Esto me dice entonces, beta es una variable aleatoria. Entonces le voy a calcular esa esperanza a la variable aleatoria. Voy a decir, bueno, supongo que conozco la muestra. ¿Qué pasa? ¿Cómo puedo entender esto? ¿Cómo cambia beta? ¿Cuál es la esperanza dado una muestra específica? Esta X, lo que está representando cuando lo escribo es XI, X1, X2, X3 y así. Cuando yo escribo dado X, es dado que tengo todas las X de la muestra. Y ahora vamos a ver qué era beta y vamos a entender un poquito mejor beta para después poder calcular la esperanza. Beta habíamos dicho que era igual, había escrito yo, la covarianza entre X e Y dividido la varianza de X. En rigor habría que hacer un detalle. Yo voy a hacer esto. Voy a ponerle así. ¿Por qué? Para entender que esto es la varianza muestral en oposición a la varianza poblacional. Y esto obviamente es la covarianza poblacional, estoy escribiendo. Muestral. ¿Qué significa? Nosotros agarramos, tenemos una lista de personas de la Universidad de Buenos Aires y ahí les pedimos que nos den el promedio. Entonces, de toda esa lista, de todos los alumnos existentes, agarramos solamente a 100. Calculamos el promedio de los promedios, digamos. Obtenemos un estimador X raya. Esto que sería la esperanza poblacional de los X que obtuvimos, que es diferente a la esperanza muestral, que es diferente a la esperanza poblacional, porque esto se basa en una muestra que va X1, X2, X3, o sea, la persona número 1, la persona número 2 que obtuve, la persona número 3 que obtuve y así hasta 100. Esto va de toda la población de estudiantes. Lo mismo hacemos si calculamos la varianza. Entonces calculamos la varianza de X, pero obtenemos la varianza de la muestra, no tenemos la varianza de la población. Esa es la diferencia. Acá tenemos la covarianza entre X e Y de la muestra, de los individuos que nosotros sí tenemos datos, no de los infinitos o millones de individuos que hay, no sé, capaz que millones y millones no, pero de toda la población. Esa es la importancia. Mejor aún va a ser, aunque a mí me gusta escribirlo así, mejor aún va a ser escribirlo de esta manera. Igual 1 hasta n, x sub i, o sea, el elemento número i de la muestra, menos x raya por i sub i menos i raya, menos i raya sobre, qué mal que estoy, xi menos x raya al cuadrado. Esta es la variabilidad. Esto habría que multiplicarlo y dividirlo por n para obtener esto. Pero bueno, es lo mismo, es 1 eso. Así que podemos mantener ese igual. Primero voy a centrarme en el numerador, que dijimos de vuelta, la covarianza muestrales. Está compuesto por todos los elementos de X de mi muestra y por todos los elementos de Y de mi muestra. Por todos los tipos a los que le pregunté los años de educación y les pregunté cuál era su salario. Por otro lado tenemos esta ecuación que ¿qué describe? A veces se lo llama Data Generating Process, como el proceso generador de los datos, dado por esta ecuación. Un nombre muy complicado para decir, bueno,
Esta es la ecuación que hay detrás de la población, que es lo que verdaderamente sucede, como la sabiduría suprema, ponele. Todo lo que nos gustaría saber. Nosotros tenemos algunos datos de Y, tenemos algunos datos de X, y en consecuencia inferimos algunas cosas de A, algunas cosas de B. Esto es imposible conocer. Pero bueno, como tenemos algunos datos de Y y algunos datos de X, los datos que tenemos de Y cumplen esto. Efectivamente lo cumplen. Por más que haya más datos que yo no conozca, y esos otros datos también lo cumplen, no quiere decir que los que yo tengo no los cumplan. En consecuencia puedo reescribir esto de acá, lo puedo escribir como de las dos formas, lo voy a hacer solamente de una porque va a ser más sencillo. X, y en vez de poner Y, voy a poner alfa más beta X más mu. ¿Qué es lo que estoy...? Voy a escribir acá también de esta forma. De esta forma quedaría así. XY menos X raya por... Y acá iría alfa más beta XY más mu Y menos Y raya dividido n. Estos dos son iguales. Eso es lo que estoy diciendo cuando pongo esto. No pongo el índice sub i, sino estoy diciendo, bueno, esta x lo que está representando es toda la muestra. No se confunda con la otra x. Como tengo el sombrerito ese acá, hago referencia a que solamente son los elementos de la muestra. Bien, recordemos que esto significa esto. Voy a seguir usando esto porque puedo aplicar propiedades de la covarianza para hacer todo el proceso más sencillo. Si no se puede hacer de la misma manera, pero es como demostrar todas las propiedades de la covarianza a Pepe. ¿Qué significa? Que puedo agarrar y distribuir esto entre los tres. Entre alfa, entre beta x y entre u. Me va a quedar covarianza de x con alfa más la covarianza de x con beta x más la covarianza de x con u. Y acá analicemos una por una. X, dijimos, es una variable aleatoria, va a variar, o sea, dada una muestra específica, x varía. Si tengo una muestra, x varía, pero alfa no varía. Alfa siempre se va a quedar quieto. Alfa es un parámetro de la población constante, nunca se mueve, siempre se queda quieto, en consecuencia esto es 0. Acá puedo sacar beta y me va a quedar covarianza de x con x. ¿Qué es esto? La covarianza de x con x es la varianza. Me va a quedar beta por la varianza de x. Varianza muestral. Y en el otro, este es más complicado. Y en este también me comí esto. Este es más complicado. Uno puede pensar la covarianza y desglosarla y escribirla de otra manera. De esta manera se puede escribir, es lo mismo. X por u menos esperanza de x por esperanza de u. ¿Sí? Uno dice además que según el supuesto de Gauss-Markov, el tercer supuesto, sabíamos que la esperanza de u condicional en x es igual a 0. Entonces lo vamos a aplicar por primera vez. Luego lo vamos a tener que volver a aplicar. Pero en esta primera instancia queremos aplicarlo para decir esto. La esperanza de u esto es igual a la esperanza de u por ley de expectativas iteradas. ¿Sí? En consecuencia, si esto es 0, la esperanza de 0 es 0, entonces la esperanza del error debe ser 0. ¿Sí? Entonces esto de acá es 0. ¿Qué nos termina quedando? Todo esto nos termina quedando simplemente
Ahí no se ve. Esto se puede tachar y nos queda solamente lo de acá. Según lo que vimos recién, habíamos empezado con esto, que significa esto, y que lo podemos reescribir como el primer elemento nos daba 0, el segundo elemento nos daba beta por la varianza de la muestra en X, más algo raro que nos quedaba de esta manera, nos quedaba la esperanza de X, U. Bien, lo cual nos queda, distribuyo la varianza y me va a quedar beta, o sea, originalmente tenía beta era igual a esto, beta es igual a beta más la esperanza de X por U sobre la varianza X. ¿Sí? El estimador es igual al parámetro poblacional más algo que depende de la muestra. Es decir, esto lo podemos llamar el error muestral. Si tengo una mala muestra, esto es alto y se me va, en vez de estar acá parado, si la muestra es mala me voy para acá o para un costado. Si esto se da que es 0, justo cae ahí. Esto va a tener cierta distribución, ¿no? Va a estar esto centrado. Pero en sí vamos a enfocarnos cuál es la esperanza de esto de acá, cuál es la esperanza de todo esto. Para hacerlo conviene aclarar qué significa esto en esos términos. Es decir, es beta más sumatoria de i igual a 1 hasta n, toda la muestra, de xi por u sub i, dividido la sumatoria de i igual a 1 hasta n de xi menos x raya al cuadrado. Por la duda lo aclaro, porque si aplicamos la esperanza, aplicar la esperanza sobre esto de acá, esto debería tener una cosa así, y esto también, como que no lo vamos a entender mucho, porque va a haber una esperanza dentro de una esperanza, y bueno, conviene pensar, acordémonos, esto era de la muestra, entonces esto es una forma muestral, o sea, la esperanza muestral de la muestra, no de la población, y eso genera ruido. Es más fácil ahora verlo de esta manera. Bueno, lo que yo quiero calcular, había dicho que es la esperanza de beta, condicional a que sea la muestra. ¿Por qué? Porque por ley de las expectativas esperadas, la esperanza de esto es igual a la esperanza de beta. Primero vamos a esto. ¿Qué es? Es la esperanza de el parámetro verdadero beta más el error muestral, que lo habíamos definido como xi por u sub i sobre al cuadrado. Condicional en x. ¿Qué significa condicional en x en este caso? Esto quiere decir, dada la muestra. Supongamos que tengo la muestra, tengo una muestra específica, entonces deja de ser una variable aleatoria. En principio hablábamos de que beta era algo así, que era una variable aleatoria, por lo tanto tenía una distribución, si era encejada estaba centrada acá, pero ahora no, ya tengo una muestra específica, pumba. Esta muestra específica tengo una estimación puntual específica. Bueno, hay una estimación puntual específica, X, dada. ¿Qué pasa? Eso es lo que nos estamos preguntando. Por propiedad de la esperanza puedo distribuir con respecto a la suma. Entonces me va a quedar la esperanza, la esperanza de beta, que es un parámetro, es beta. Esto es igual a beta más la esperanza
Y ahora miremos una cosa. Si yo conozco x, entonces conozco x sub y, conozco todo esto, puedo quitar esto de acá. Eso me va a facilitar un poco las cosas. Y en la parte de arriba vamos a ir un poquito más despacio, porque hay una multiplicación ahí, es como más complicado. No sé si lo puedo hacer. En este es fácil de decir que sí, lo puedo sacar el cuadrado y mostrarlo un poquito mejor. Beta más la esperanza de x sub i, u sub i, condicional en x, dividido x sub i menos x raya al cuadrado. Como lo conozco, lo que conozco lo sé. Me queda así. Hagamos un poco de zoom en esto de acá. ¿Qué es? Lo voy a escribir por acá. A ver. La esperanza de una sumatoria xy mu sub i, dado que es x. Primero, ¿la esperanza se puede distribuir con respecto a la suma? Sí, entonces puedo escribir así. Si esto fuese una muestra de dos elementos, tengo x1 por u1 más x2 por u2. Distribuyo la esperanza. Cuando digo condicional en x, es decir que conozco x1, que conozco x2, que conozco x3, que tengo todos los datos de la muestra. O sea, es como que acá escriba xy, x1, x2, x3, x4 o escriba xy. También podría haber sido válido. En consecuencia, xy lo conozco, lo puedo sacar para afuera. Me queda la sumatoria de x sub i por la esperanza de mu sub i dado x. Me queda algo un poquito más raro. ¿Qué es esto de acá? Y acá es cuando, si lo reescribo todo, puedo reescribir esperanza de beta condicional en x es igual a beta, el verdadero parámetro, y el sesgo esperado me queda de esta manera. xy por la esperanza de mu sub i condicional en x. Dividido xy menos x raya al cuadrado. Alternativamente lo podría haber escrito de esta manera. Esto me va a quedar x por la esperanza de mu condicional en x, sabiendo que esto es de la muestra, dividido la varianza también de la muestra de x. ¿Y esto qué significa? Teníamos que el tercer supuesto de Gauss-Markov nos decía lo siguiente. La esperanza de u condicional en x es igual a 0. O sea que de todo u está hablando. Mejor hubiese sido que lo hubiese escrito así. De mu sub i condicional en x igual a 0. Para cualquier u. Incluidos los u de la muestra. O sea, todos los u de la población. Si, como la población es un subconjunto de la muestra, también incluye lo de la muestra. Si se cumple el tercer supuesto de Gauss-Markov, solo si se cumple, entonces esto es 0. Entonces, si se cumple exogeneidad, que es el tercer supuesto, entonces la esperanza de beta condicional en x es igual a beta. Y en consecuencia, como por ley de expectativas iteradas, la esperanza
de la esperanza de beta condicional en X es igual a la esperanza de beta, entonces la esperanza de beta es igual a beta. Es decir, el estimador es insesgado. Lo esperado o el estimador puede darme un poquito menos o un poquito más del parámetro poblacional. No sé exactamente cuánto, pero sé que en promedio va a estar por ahí. Eso es lo que me dice esta propiedad.